Bien, comenzamos. Una ecuación trigonométrica se caracteriza porque el ángulo de la razón trigonométrica es la variable. Tenemos aquí un ejemplo de ecuación trigonométrica. Seno de x menos raíz cuadrada de 2 sobre 2 igual a 0. El objetivo es encontrar el valor del ángulo o los ángulos que satisfagan esta ecuación. Se debe tomar en cuenta que en este tipo de ecuaciones siempre tendremos varias soluciones y para resolver se deben aplicar operaciones algebraicas y también hacer uso del círculo unitario, también conocido como círculo trigonométrico, donde el eje X es coseno y el eje Y es seno. Ahora bien, el ángulo que vamos a encontrar es el ángulo que se forma respecto al eje X positivo. Por lo tanto, vamos a analizar las expresiones en cada cuadrante para encontrar dicho ángulo. Entonces, empezamos con el primer cuadrante. A este ángulo que se forma respecto al eje X lo conoceremos como alfa. A pesar que en la ecuación tenemos la variable X, pero no hay ningún problema, nada más son variables. También hay que recordar que el ángulo se forma en sentido antihorario, es decir, contrario a las manecillas del reloj. Ya tenemos para el primer cuadrante alfa. Si queremos encontrar para el segundo cuadrante, que se forma a partir del eje X respecto a esta línea, aplicamos la siguiente expresión: 180 grados menos el ángulo alfa, es decir, menos este pedazo. Para el tercer cuadrante será en cambio 180 grados más alfa, más este pedazo. Y finalmente para el cuarto cuadrante 360 grados que tenemos aquí menos este pedazo que es alfa. De esta forma quedan las expresiones que nos permitirán encontrar los ángulos en cada uno de estos cuadrantes. Siempre se utilizarán estas expresiones en los diferentes ejercicios. Otro aspecto para resolver este tipo de ecuaciones es determinar los signos de las principales razones trigonométricas en cada cuadrante. Vamos a trabajar nada más con las funciones seno, coseno y tangente. Determinemos cuáles son los signos de estas razones trigonométricas. Para el primer cuadrante, el seno es positivo, más, el coseno es positivo también, más. Y la tangente es seno sobre coseno. Aplicamos ley de signos. Más por más, más. Para el segundo cuadrante, el seno positivo, el coseno negativo y la tangente ley de signos. Más por menos, menos. Tercer cuadrante, seno y coseno negativos. Menos, menos. Y la tangente menos por menos, más. Cuarto cuadrante, en cambio, el seno negativo, el coseno positivo y la tangente ley de signos, menos por más, menos. Ya vamos a explicar con la resolución de este ejemplo cómo es que se utilizan estos signos. Por otra parte, para poder ayudarnos o apoyarnos en encontrar los ángulos de la ecuación trigonométrica, utilizaremos esta pequeña tabla, donde tenemos las razones trigonométricas seno, coseno y tangente, y también los ángulos notables, como son 30 grados, 45 grados, 60 grados, incluyendo 0 y 90 grados. Estos ángulos se ubican en el primer cuadrante. Es así que en la tabla tenemos los valores para las razones trigonométricas dependiendo del ángulo. Por ejemplo, seno de 30 grados es un medio, coseno de 45 grados raíz cuadrada de 2 sobre 2. Entonces, muchachos, conjuntamente con esta tabla más el círculo unitario, podremos resolver cualquier tipo de ecuación trigonométrica. Hemos terminado con la parte teórica. Procedamos a la práctica y resolvamos este ejemplo. El procedimiento es despejar la razón trigonométrica que tengamos. En este ejemplo sencillo tenemos tan solo una razón trigonométrica, seno de x. Así que mediante operaciones algebraicas empezamos con el despeje. Copiamos sen de x es igual y menos raíz cuadrada de 2 sobre 2, que está con signo negativo, pasa al lado derecho de la igualdad con signo positivo. Raíz cuadrada de 2 sobre 2. Una vez que hemos despejado, procedemos de la siguiente manera. Nos ubicamos en la tabla, específicamente en la casilla seno de x, y buscamos este número, raíz cuadrada de 2 sobre 2. Entonces, seno de x, aquí está, miren, raíz cuadrada de 2 sobre 2. Copiamos el ángulo que le pertenece a este valor.
45 grados. Esa será la primera solución. Pero hay que tomar en cuenta que siempre que tengamos cualquier valor aquí diferente de 1 y de menos 1 en seno y coseno, siempre tendremos como soluciones dos ángulos. En el caso de que nos salga aquí 1 o menos 1, simplemente tendremos un ángulo. Pero eso solo aplica para seno y coseno, no se olviden. Para encontrar el otro ángulo nos basamos en el signo de este número. Significa que el seno de x tiene que ser positivo. Por lo tanto, nos ubicamos en los cuadrantes y buscamos donde el seno sea positivo. Y cumple que en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante el seno es positivo. Pero para el primer cuadrante ya encontramos el ángulo, que es 45 grados. Así que nos falta encontrar el ángulo en el segundo cuadrante. Y utilizamos esta expresión. Entonces copiamos 180 grados menos el ángulo alfa. Este ángulo alfa corresponde a este ángulo, 45 grados. Restamos 180 menos 45 y nos da 135 grados. De esta forma estamos encontrando los ángulos que satisfacen esta ecuación. Vamos a escribir el conjunto solución. Conjunto solución es igual llave y hay que copiar las soluciones. Pero hay que tener cuidado. En cualquier ecuación trigonométrica siempre trabajaremos con un intervalo. Es decir, que el ángulo o las soluciones deben estar entre 0 y 360 grados. Esta será la condición. Entonces vemos si estos dos ángulos se encuentran en este intervalo. Y sí se encuentran dentro. Por lo tanto, sí son soluciones. Copiamos 45 grados, 135 grados. Para que me puedan entender y esto quede claro, ¿qué tal si el intervalo en el cual estábamos trabajando era de 0 a 90 grados? Entonces, ¿cuál de estas dos soluciones se encuentra en ese intervalo? Sería nada más 45, porque 135 ya está fuera de 90 grados. Por ende, la única solución sería 45 grados. Así que depende mucho del intervalo que tengamos. Asimismo, en ocasiones no se trabaja en intervalos de grado, sino en intervalos de pi radianes. Por ejemplo, es posible que tengamos 0 menor o igual que x, menor o igual y 360 equivale a 2pi. Entonces lo que debemos hacer es convertir estas soluciones de grados a pi. Para la conversión utilizamos esta expresión. Cada uno de estos ángulos lo dividimos entre 180 y lo acompañamos de pi. Así que dejemos también expresada esta solución en pi radianes. Conjunto solución es igual. Llave, 45 entre 180 es un cuarto. Es importante dejar en fracción y no en decimal. Y lo acompañamos de pi. 135 entre 180 es 3 cuartos. Y pi. Y así quedan las soluciones, ya sea en grados o en pi radianes. Pero quizás ustedes se pregunten, ¿y qué pasa si yo me olvido de esta tabla? No recuerdo los valores correspondientes a los ángulos notables. En ese caso, ustedes pueden utilizar la calculadora. Así que les voy a enseñar a explicar cómo utilizar la calculadora para poder encontrar las soluciones. Para eso nos vamos a basar en la última expresión que nos quede. Seno de x es igual a raíz cuadrada de 2 sobre 2. Entonces, en la calculadora presiono Shift y seno para que nos aparezca seno a la menos 1. Abro paréntesis, raíz cuadrada de 2 dividido entre 2. Cierro paréntesis, igual. Y nos acaba de dar el ángulo de 45 grados, que es el primer ángulo. Pero la calculadora nada más nos da un ángulo. Para encontrar el otro ángulo, pues analizaremos el círculo unitario, como ya se les explicó. Por lo tanto, ya tienen varias opciones para poder encontrar la solución de este tipo de ecuaciones. Pero podrán olvidarse la tabla, no hay problema. Pero lo que no se pueden olvidar es cómo funciona el círculo unitario. Eso está prohibido olvidar.